eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador. A ti, Señor, en esta noche nos acercamos con toda confianza para entregarte y para presentarte nuestras vidas, nuestras familias. Señor, creemos por tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros. Tu palabra nos anima a que nos acerquemos pues con toda confianza delante de ti y presentarte, Señor, en toda oración y ruego nuestras necesidades. Toma este momento para presentar tus necesidades personales. Toma este momento para entregar toda carga, toda ansiedad, toda preocupación. Señor, tu palabra dice que por nada nos afanemos, que por nada nos angustiemos, que por nada nos dejemos llevar ni llenar de angustia, sino que presentemos delante de ti en toda oración y ruego. Señor, hoy te presentamos en toda oración, Señor, delante de ti nuestras vidas y nuestras familias. Pedimos, Señor, que tú intervengas, que tú obres esos milagros de sanidad, esos milagros de salvación, esos milagros de provisión, Señor, que tu presencia, Señor, en medio de cada hogar esté trayendo unidad. Señor, que tú te lleves toda división, todo lo que el enemigo haya querido usar para dañar, para robar y para destruir, para traer división en medio de las familias. A ti clamamos y pedimos que tu presencia, Señor, traiga libertad, que tu presencia, Señor, traiga unidad y, Señor, que seas tú avivando a tu pueblo, que tú cumplas tu buen propósito, Señor, en este tiempo, en tus hijos, en cada uno, Señor, que hoy levanta a ti clamor y oración. Pues, Señor, pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, te damos, a ti te entregamos toda necesidad, porque creemos que tú eres nuestro buen Padre, que tienes cuidado de nosotros y de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y aleluya. Amén, gloria al Señor. Buenas noches para todos los que ya han estado allí con nosotros desde el inicio y los que acaban de conectarse a este Facebook Live. Esta noche de miércoles continuamos hablando acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo o de su segunda venida. El día de ayer estuvimos hablando acerca de esto. Si tuviste la oportunidad de vernos, qué bueno. Y si no, aquí abajo en nuestro perfil de Facebook está la enseñanza del día de ayer para que puedas verla. Solo a manera de recordar o de tener un resumen breve de lo que estuvimos hablando el día de ayer, Jesús habló a los discípulos antes de ir a la cruz, antes de ir a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y morir. Él les habló de su venida, de su retorno. Él también lo habló a sus enemigos, a los contradictores, y el Señor también lo habló a todos en general. En la última cena, el Señor habló de que Él volvería a tomar con los discípulos una vez más esa cena, pero una copa nueva y un vino nuevo en el reino de Dios. También vimos cómo en el libro de Hechos, los discípulos, vimos también que luego de la resurrección, Jesús, apareciéndose a los discípulos, nuevamente les habla y hace que ellos recuerden esto, que el Señor regresará. Cuando es recibido arriba en los cielos, ese mismo día, en el libro de Hechos capítulo 1, se menciona que los ángeles dijeron a los apóstoles y a los discípulos que así, de la misma manera como Jesús había sido recibido arriba en el cielo, de la misma manera le verían volver en las nubes. Vimos cómo en el libro de los Hechos, los apóstoles predicaron y enseñaron de la venida y del retorno de Jesús. Y vimos en algunas cartas del Nuevo Testamento cómo se nos afirma esta verdad. Es la esperanza que debe habitar en el corazón del creyente. Todos nosotros, aun aquellos que cuando partan a la eternidad, es la esperanza que debe albergar en el corazón cada creyente. Todos los días nosotros tenemos esa esperanza viva en nuestro corazón y debemos de vivir como si el Señor regresara hoy. Debemos de prepararnos, programarnos como si tardara
pero debemos de vivir como si el Señor regresara esta misma noche por nosotros y por su pueblo, la iglesia. Así que esta noche vamos a ir a la Escritura también y vamos a seguir hablando de la segunda venida del Señor. Y vamos a mirar algunos hechos con respecto a su segunda venida. Vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 32. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a la venida del Señor, a la segunda venida de Cristo? En el versículo 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Muy bien, entonces hablando de algunas generalidades del retorno del Señor, ¿qué se nos dice? Que será súbito. Nadie sabe cuándo será. No lo sabe el Hijo Jesucristo, no lo saben los ángeles del cielo, solo lo sabe el Padre. Mateo capítulo 24, versículo 27. Con respecto al tiempo de su regreso, ¿qué nos dice la Escritura? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Será en un momento instantáneo, así como un relámpago que se muestra por un momento y desaparece. Así sucederá. Y lo confirma también el Evangelio de Marcos capítulo 13, pero ahora vamos a leer el verso 36. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Muy bien. Súbitamente o de repente, así será el regreso de nuestro Señor. Será también como lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 40. Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Muy bien, entonces será inesperado. El Señor dice al momento, a la hora que ustedes no lo esperan. Así sucederá. ¿Qué más también puede decirnos la Escritura con respecto a ese momento del regreso del Señor? La segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. 9 y 10 podemos leer, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Muy bien, aquí en este texto nos dice con respecto a la venida del Señor que será como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere esa frase? Pues esa frase significa cuando uno no lo espera. Nadie espera, la gente se va a descansar, a dormir y no sabe que esa noche el ladrón viene. Así sucederá con el Señor, de esa manera. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 24 y vamos a ver qué nos dice en cuanto al tiempo cuando el Señor regrese. Capítulo 24, vamos a leer del versículo 29 al versículo 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, el texto nos dice que será después de la tribulación de aquellos días. La segunda venida manifiesta, la segunda venida visible del Señor sucederá luego del tiempo de tribulación. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice también esto mismo. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Allí también nos está diciendo la Escritura que no nos dejemos mover fácilmente del modo de pensar en cuanto a la venida del Señor. La venida del Señor está cerca. Para el momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes en Tesalónica, nosotros sabemos que ya han pasado casi 2000 años. Pero allí la Escritura nos dice que después de que el Señor antes que el Señor venga, sucederá algo. Y es que se manifestará, como dice allí la Escritura, el hombre de pecado, y habrá un tiempo de apostasía previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. En cuanto a la venida visible del Señor, el retorno visible del Señor Jesús. Ahora miremos algunas características del regreso del Señor. ¿Cómo lo mencionan las Escrituras? Mateo capítulo 24, luego vamos a leer en Marcos, Tesalonicenses y también en Apocalipsis. Características para ustedes que están tomando allí en casa nota y están allí anotando cada uno de estos pasajes. Características del regreso del Señor. ¿Cómo es mencionado en la Escritura estas características del regreso del Señor? Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, aquí nos dice una característica, será en las nubes. El Señor vendrá en las nubes. Él vendrá del cielo y vendrá en las nubes. Miremos otros dos textos. Marcos, capítulo 14, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, en el versículo 62. Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Allí también el Señor lo menciona. También lo dice el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Y allí también lo menciona de la misma manera. Y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien, aquí también nos dice lo mismo. Dice que vendrá con las nubes. Pero algo más nos está diciendo en este versículo 7. Otra característica es que será visible. El texto dice con claridad, y todo ojo le verá. Todos le podrán ver. No será algo que ocurrirá en secreto y que solo unos pocos podrán verlo, sino que aquellos que vivieren para ese momento, todos le verán. ¿Cómo sucederá? No sé con exactitud, pero todo ojo en la tierra verá la venida del Señor. Ahora miremos también cómo será ese regreso del Señor. ¿Qué otra característica nos dice la palabra con respecto a su regreso? Hechos, libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 11, por favor, vamos a leer allí. Y los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, allí nos lo dice de manera clara, aunque está implícito, que el Señor regresará corporalmente. Corporalmente. El mismo que fue tomado es el mismo que regresará. No es otro, ni con otra forma, ni con otro cuerpo. Es el mismo que ascendió, el que regresará. A diferencia es que vendrá con poder y con gran gloria. Ahora miremos también Mateo capítulo 16. Estamos viendo estas características del regreso del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Allí el texto dice que será un regreso corporal, pero será con gloria. Será con gloria. Miremos Mateo capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Muy bien. Allí también menciona, y el Señor mismo lo está diciendo, Él vendrá en gloria. La carta a los tesalonicenses, por favor, la segunda carta también lo dice y lo menciona. Segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Muy bien, entonces vendrá con sus ángeles, vendrá en la gloria del Padre y vendrá con poder y gloria. Allí lo está mencionando. ¿Qué otras características? En la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Allí está mencionando el poder y la gloria con la que el Señor regresará. Y regresará para hacer juicio y para dar retribución. Y allí menciona al anticristo
Cuando el Señor regrese con el solo resplandor de su gloria, matará al anticristo. Sí, ahí lo dice en el versículo 9. Vamos a Mateo, capítulo Mateo. 24. Listo. Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hacemos énfasis en la parte final del versículo 30, con poder. Los anteriores versos mencionaban con gloria. Lo que acabamos de leer en Tesalonicenses es que Él vendrá con gloria y con el resplandor de su gloria matará al anticristo. Y aquí nos dice que vendrá con poder, y gran con toda autoridad. Vamos a mirar también primera carta a los Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muy bien, ahora teniendo este texto allí en mente, vamos a segunda carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otra característica que mencionan las Escrituras con respecto a su regreso es que para el momento de su regreso habrá un gran sonido. Con voz Una trompeta se tocará. En el Antiguo Testamento las trompetas eran mandato de Dios de que se tocaran para congregar, para reunir al pueblo. Así que lo que se cree en este texto es que esto es lo que sucederá, será como un llamado de Dios y todos acudirán, pero no acudiremos por voluntad, sino que los ángeles del Señor nos tomarán para recibir al Señor cuando Él regrese. ¿Qué otra característica o propósito? Miremos ahora propósito de su venida. Vamos a ir a la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ellos. Muy bien. Uno de los propósitos para cuando el Señor regrese, como lo dice aquí, es ser admirado por los que creyeron. Es ser admirado por los que creyeron y glorificado por cada uno de los creyentes. Ese será uno de los propósitos de su regreso. Imagínense los que hemos creído, cuando ese día se manifieste, cuán glorioso será. Lo que hemos esperado, lo que fue la promesa que esperamos, verla cumplida, será maravilloso y será un momento en que los creyentes, los santos, le vamos a admirar y le vamos a glorificar. Porque como dice la carta del apóstol Pedro, a quien amamos sin verle, nosotros no le hemos visto. Sin embargo, nuestro amor por Él es un amor de confianza por lo que dice la palabra de Dios, pero ninguno de nosotros le hemos visto. Sin embargo, ese día le veremos. ¿Cómo no le glorificaremos si lo hacemos ahora que no le hemos visto, pero lo hacemos por la fe y la convicción de su atributo, de su carácter manifestado en las Escrituras? ¿Cómo será aquel día cuando nosotros le veamos?
le glorificaremos, como dice allí el texto, por cuanto la palabra del testimonio, la escritura, el mensaje de Dios ha sido creído entre nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 24. Allí nos menciona otro propósito de su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy bien. Allí dice que cuando el Señor regrese, entonces entregará todo dominio al Padre. Ese dominio que recibió del Padre en la resurrección. Nombre sobre todo nombre y lugar de autoridad sobre todo lo creado. Luego, cuando Él regrese, entregará una vez más el dominio al Padre. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Allí el texto dice para que Él reine sobre todo reino, sobre todo poder, sobre toda autoridad. Vamos a mirar la primera carta a los Corintios, al capítulo 4. Allí nos menciona también algo que sucederá en su venida. Otro propósito de su venida. Capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien. Cuando el Señor regrese, nos dice la Escritura que uno de los propósitos que cumplirá es que Él juzgará con veracidad todas las cosas. Aquí nosotros no podemos juzgar cabalmente porque no conocemos todo. No conocemos la mente y el corazón de las personas. Solo juzgamos de vista y podemos juzgar las acciones o las obras, pero no las intenciones. Por eso debemos de cuidarnos, como dice el texto, de no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza de parte de Dios. Y eso sucederá en su regreso. Esa es otra de las características o propósitos de su venida. Vamos a ver Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, allí dice claramente que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Resumida, podemos decir que en su segunda venida lo que hará el Señor es que juzgará a toda la raza humana, a toda, y serán juzgados por las directrices de Dios, por la ley de Dios, por la autoridad de Dios. Vamos también allí a ampliar esta verdad de acuerdo a lo que dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Allí nos dice la Escritura que Él es el que juzgará a los que han muerto, que serán resucitados para el día del juicio, y que también juzgará a los que estén vivos. El Señor lo hará, y lo hará en su segunda venida. Vamos a ir también a la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, al capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí confirma una vez más esta verdad. Otra característica y propósito de su segunda venida es que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 5, también encontramos esta verdad. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Muy bien. Allí dice claramente que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Otro propósito de su segunda venida lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, en su segunda venida, en su retorno, otro de los propósitos que se cumplirá es que Él salvará a los creyentes
para que se cumpla en los creyentes la salvación que Él prometió, que es esa gracia, que es esa recompensa por parte de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Allí hay otro propósito cuando el Señor se ha manifestado por segunda vez o regrese. Capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Otro propósito es para que Él lleve a su pueblo a estar con Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Jesús hace la oración al Padre: Padre, te ruego por estos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Te ruego que ellos estén conmigo para que vean mi gloria y vean el amor con que me has amado. Y Dios va a cumplir esa petición y oración que hizo Jesús por los creyentes. Vamos a mirar también el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Versículo 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Otro propósito que se cumplirá con su venida es que Él juntará a los elegidos y a los escogidos. Y vamos a ver también en la Escritura otras características en cuanto a la venida del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente que sabe que el Señor regresará? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo debemos nosotros vivir la vida? ¿Con qué actitud debemos vivir nuestra vida como creyentes, sabiendo que Cristo regresa por su iglesia? Vamos a ir entonces a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3. Y vamos a leer en el capítulo 3 los versos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Muy bien. Lo que este pasaje dice es: ¿cuál es la manera que nosotros debemos de vivir sabiendo que el Señor regresará por nosotros? Debemos de vivir como se nos antoje, como se nos plazca, como nosotros queramos, o qué nos dice la Escritura. Santa y piadosa manera de vivir. Así que el apóstol Pedro está diciendo: amados hermanos, si ustedes saben que estas cosas van a suceder y que este mundo va a pasar, Dios va a juzgar esta tierra porque esta tierra está contaminada. Tiene la simiente de pecado, también está en la tierra. La tierra está corrupta. La vegetación, los animales, todo está con corrupción por causa del pecado. Lo que Dios había entregado a Adán, cuando Adán obedeció a Satanás y se rebeló contra Dios, todo vino a estar bajo maldición. Así que esta tierra no va a heredar la gloria de Dios. Esta tierra va a ser deshecha. Para aquellos que preguntan qué va a pasar con la tierra, esta tierra, como tú la conoces ahora, va a ser pasada por fuego, y todo lo que hay aquí va a dejar de existir, todo va a perecer, y va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra, en cuya creación no está la corrupción del pecado. Una tierra de justicia, una tierra donde todos los seres vivos de esa tierra o de ese cielo serán como al principio, donde todas las cosas serán restauradas como al principio. Y el texto nos dice que si nosotros sabemos que esto va a ocurrir, ¿cómo no debemos vivir en santa y piadosa
manera de vivir. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué actitud entonces debe tener el creyente con respecto a la venida del Señor? Amor. Debe amar esa venida, debe anhelarla. Hay algunos que no quieren que suceda y hay otros que están orando para que no suceda. Y es contradictorio a lo que debe de estar en el pensamiento y en el corazón del creyente. Lo que dice la Escritura es que el creyente debe amar la venida del Señor. Ya quisiéramos que el Señor viniera. Y si no ha venido, como dice la carta del apóstol Pedro, es por amor a los que todavía no han venido a arrepentimiento. Es por amor a aquellos que todavía no han venido a estar con el Señor. Por amor a ellos es que todavía el Señor no ha venido. Pero si fuese por nosotros, desearíamos que ya hoy ocurriera, que esta misma noche sucediera y que nosotros ya estuviéramos con el Señor. Así que la actitud del creyente debe anhelar, debe amar la venida del Señor. Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 12, dos versos que nos hablan de lo mismo, de actitud del creyente frente a la venida del Señor. Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. A todos lo digo. Velad. ¿Qué es lo que él dice? Velad. Estar La palabra atentos. velad significa estar vigilantes, estar despiertos, no durmiendo. Se refiere a una actitud. Con esto no está diciendo que nunca más los creyentes deben dormir. No. Todas las noches descansamos y renovamos fuerzas, porque lo debemos de hacer. Somos todavía humanos, todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Pero él se refiere a la actitud del creyente que debe tener ante su venida, y más en este tiempo que sabemos que es tan inminente su venida. ¿Y qué dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, en el verso 35 al 40? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Amén. En este pasaje que nos amplía lo que acabamos de leer en el Evangelio de Evangelio de Marcos, donde nos hablaba de estar vigilantes y de velad, aquí el Señor lo afirma. Estén vigilantes, velen, porque el Señor regresará. Pero me gusta cómo dice que aquellos siervos a los que el Señor encuentre de esta manera, hará algo con ellos. Y es que el Señor vendrá, los sentará a la mesa
y el Señor mismo les servirá a ellos. A estos siervos que cuando esperaron su venida, estuvieron sirviéndole con ánimo y estuvieron atentos y vigilantes para cuando el Señor regresara. El Señor dice, no saben a qué horas vendrá. Puede que venga a la segunda vigilia, a la tercera. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y esta palabra específicamente es para aquellos que servimos a Dios. No nos cansemos de hacer el bien, amados, y mucho menos en este tiempo. Y hago un llamado de parte de la palabra de Dios, pero también de parte de mi corazón a todos mis consiervos, a cada hombre y mujer que sirve al Señor, que ha tomado una responsabilidad con el Señor de la iglesia, no con los pastores, con el Señor, para estar a cargo en oración y en cuidado de otros, para estar animando, para estar dando el alimento, para dar crecimiento a otros creyentes. Tu compromiso no es con nosotros. De hecho, llevamos meses sin vernos, pero yo sé que muchos han estado allí con el compromiso en su corazón con el Señor, con quien todos los días se encuentran en oración. Recuerden que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor Jesucristo y debemos estar sirviendo a Dios, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Tú no sirves porque el pastor te llame para decirte qué bien que lo haces, gracias por hacerlo. A veces tenemos la oportunidad, otras veces no. Y en otras Dios no nos permite hacerlo, para que todos aprendamos que estamos sirviéndoles a Él y que de Él vamos a recibir una recompensa. Así que escucha lo que el Señor mismo dice. Serás un siervo bienaventurado, serás una sierva bienaventurada si cuando el Señor regrese te encuentre haciendo la labor y la tarea que Él te encomendó. Así que si has menguado, si te has desanimado, si ha caído tu ánimo, levántate en el nombre del Señor. Levántate con las fuerzas que el Señor y su Espíritu da y continúa la tarea. No puedes desmayar en este tiempo, menos en este tiempo. Debes estar dispuesto o dispuesta para ayudar a otros, para servir a otros, para alentar a otros, aunque tú mismo necesites ser alentado, para animar a otros, aunque tú mismo necesites ser animado, para fortalecer a otro, aunque tú mismo necesites ser fortalecido, porque dando es como recibimos. Y esto es algo que los creyentes, líderes, siervos, sabemos. ¿Cuándo es que nosotros necesitamos? ¿Y cuándo es que nosotros recibimos? Cuando nos proponemos a dar, aunque estemos necesitando. Porque cuando damos es cuando recibimos. Cuando tú dices, Señor, ¿cómo desearía que alguien orara por mí? Yo sé que esa es una necesidad que todos tenemos en este tiempo. ¿Cómo desearía que alguien viniera, me colocara su mano encima y me dijera, ánimo, sigue adelante, buen siervo fiel, lo estás haciendo bien, sigue con tu trabajo? Todos desearíamos esto. Pero cuando tú tengas este deseo y quieras que esto suceda en tu vida, recuerda esto: dando es como se recibe. Entonces tú tomas responsabilidad y comienzas a orar por otros, comienzas a alentar a otros, a alimentar de la palabra a otros, y te aseguro de parte del Señor que conozco y sirvo, que Él mismo vendrá a hacértelo. Muchos momentos han sucedido así con mi vida, y hace un poco más de una semana, en una madrugada, en un sueño, el Señor vino a poner su mano sobre mí, a decirme, te bendigo, sigue adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos sentido deseosos de que otros vengan a animarnos, pero ¿qué decimos? Señor, mire, no me llaman, no me atienden, no me visitan. De hecho, no podemos. Pero cuando tú vives en esa comunión con Dios, Él mismo viene y te anima y te dice, estoy contigo, y te fortalece, y tú te levantas sabiendo que el Señor está contigo y que Él te ha llamado a una tarea que tiene recompensa, no de un par de semanas, no de un par de años, sino que es una recompensa eterna. Así que sigue haciendo la tarea que el Señor te llamó, por pequeña que sea intercesión, sea orar por otros, sea vigilar al lado de otros, sea cuidar un rebaño, cuidar una familia, cuidar una oveja, cuidar a otros de parte del Señor. Hazlo, porque tienes recompensa. Así sea alimentar a otros, así sea un trabajo que si no es espiritual, pero que es físico, no importa. Cualquier trabajo, no importa. El Señor dijo, porque como ustedes me vieron
desnudo, hambriento, en la cárcel, y esto hicieron por mí. Benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino preparado para ustedes. Señor, pero ¿cuándo te vimos así? Y él dijo, porque lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Así que ten esto siempre en cuenta. Lo que tú haces, lo haces para el Señor, para el Señor. Nuestros ojos no están allí para gratificarte, pero están los ojos del Señor para recompensarte. Y no debes de buscar, está bien que a veces vengan esas palabras de aliento por parte de nuestros líderes, pero no lo busques. Busca agradar al Señor, busca que el Señor te vea. No importa que los ojos de los hombres no te vean, no importa que lo que estés haciendo nadie lo sepa y tú digas, Señor, pero nadie se da cuenta de lo que estoy haciendo en secreto, de este sacrificio, de mi ayuno, de mi oración, de mi intercesión por otros o por otras. Síguelo haciendo, porque vendrá el Señor, el cual expondrá en público todas las cosas, y entonces tú tendrás alabanza del Señor en ese día, no de la de los hombres, pero sí la del Señor Jesucristo. Amados, ya hemos llegado al fin en este día de esta parte de esta enseñanza y continuamos el día de mañana. Si esto ha sido de bendición, repítelo para que puedas volver a verlo o también para que lo compartas con otros. Este es contenido que puede ser compartido. Comparte algo que edifique, comparte algo que pueda ayudar a que en su fe alguien sea fortalecido. Y más en estos días, sabiendo que nuestra esperanza, la esperanza que está en todo creyente, es que pronto veremos al Señor regresar en las nubes con poder y con gran gloria. Les amamos y estamos orando por ustedes. Toda la casa del Señor, toda la iglesia del Señor y especialmente la congregación sobre la cual Dios nos ha puesto responsabilidad. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor.